Bueno, voy a compartir pantalla. No sé si están viendo la pantalla. Sí se ve. Sí, ya, gracias. Sí, bueno. Bueno, perdón. Quisiera compartir con ustedes, eh, en primer lugar, un par de consejos para el momento de la oración y luego de ello una lista de citas bíblicas que nos indican bíblicamente qué motivos nos da Dios para que nosotros oremos, de tal modo que nuestras oraciones sean eh, conforme a la voluntad de Dios y que puedan ser eficaces y también que puedan realizarse por aquello que más necesitamos, que no lo sabemos bien nosotros, sino que Dios sí lo sabe. Bueno, en primer lugar, un par de consejos de la matutina Recibiréis poder. Dice el primero, un profundo sentido de la necesidad y un gran deseo de recibir lo que pedimos debe caracterizar a nuestras oraciones. De lo contrario, no serán escuchadas. O sea que nuestras oraciones no pueden ser débiles, no pueden ser triviales, no pueden ser automáticas ni rutinarias, sino que el consejo acá es que tengamos este espíritu al orar, el de un profundo sentido de la necesidad y un gran deseo de recibir lo que pedimos. Así que esas oraciones así como automáticas o por costumbre no serán escuchadas. Deben debemos compenetrarnos con la oración. Debemos aplicar fe en ellas y deben corresponder a una necesidad nuestra. El segundo consejo del mismo escrito dice, en nuestras peticiones debemos insistir ante el trono de la gracia en forma tranquila y persistente. Entonces, otro consejo para orar, la verdad es que tienen que haber muchos más. Acá yo no perseveré en buscar seguramente muchos más consejos, pero tomemos estos por lo menos, que dice, insistir ante el trono de la gracia en forma tranquila y persistente. Bueno, seguramente conocemos todos la parábola de la viuda y el juez injusto, en la cual en la Biblia justamente eh, insiste y resalta la persistencia de la viuda como una actitud que le permitió recibir aquello que pedía a pesar de todas las circunstancias adversas. Así también se nos indica de distintas maneras que nuestra oración debe ser persistente. O sea, tenemos que insistir en ella. Eh, mm, insistir ante el trono de una manera tranquila pero persistente. Está queriendo decir eso, que no necesariamente vamos a obtener la respuesta con la primera oración que hagamos, sino que debemos insistir.
Bueno, luego de ese par de consejos, quisiera compartir algunos temas o motivos tal vez sea mejor la palabra, por los que la Biblia indica que hay que orar. Y bueno, tengo varios acá, probablemente no alcancemos a hacer a verlos todos, pero, y tampoco tengo todos, así que es un estudio que uno puede continuar o complementar. A lo mejor en los comentarios ustedes van a poder compartir otros motivos. El primer motivo, y aparece en varios lugares de la Escritura, es pedir por el Espíritu Santo. A ver, esperen un momentito, por favor. Gracias. Y si lo ven en pantalla, no sé si lo ven del tamaño adecuado, lo voy a agrandar un poco. Justamente en Zacarías, en el libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 1, dice: Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Bueno, acá el mensaje agrícola de esto es que Dios puede cambiar el tiempo, el estado del tiempo, dando lluvia para que maduren las mieses, ¿cierto? Las semillas, las cosechas. Pero la implicancia espiritual acá se refiere a pedir la lluvia tardía espiritual, el Espíritu Santo. La lluvia temprana espiritual ya cayó en el Pentecostés, en los discípulos y otras personas que se habían congregado en el aposento alto. Y ahora falta que se derrame la lluvia tardía, estos efluvios del Espíritu Santo, más abundantemente, que prepararán un pueblo para alcanzar a todo el mundo con el Evangelio y para estar en pie cuando Jesús venga. Debemos pedirlo. De hecho, estas reuniones, que ya tienen más de 3 años, en las mañanas, por lo menos aquí en Chile, en la madrugada, fueron motivadas por un tema que una vez se habló sobre la lluvia tardía. Eh, la- los efluvios del Espíritu Santo previo al fin del tiempo de gracia. Y esa promesa de orar fue una de las que nos motivó a juntarnos todas las mañanas. Tal vez no debiéramos, y al principio lo hacíamos, orábamos por ese motivo, recuerdo. Tal vez no debiéramos eliminarlo. Entonces, primer motivo, por la lluvia tardía, ¿cierto? Eh, en Lucas 11:13, que es un versículo muy conocido, acá ustedes lo pueden leer directamente en la pantalla o buscarlo en sus Biblias, mejor todavía, dice: Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, una condición tan pequeña para que Dios nos conceda el Espíritu Santo, esta enorme bendición, es pedirlo. Así que acá nuevamente nos está diciendo, ahora no con esta connotación de la lluvia tardía, sino que del Espíritu Santo para nuestro andar diario, que lo pidamos. También, simbólicamente, esto también representa la lluvia temprana, pero de nuestras personas. Así como en la historia de la humanidad, la lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés,
y la lluvia tardía será el derramamiento del Espíritu Santo antes del fin del tiempo de gracia. En nuestras personas tenemos que recibir ahora baldadas, ¿no es cierto? Eh, eh, cantidades enormes del Espíritu Santo, de esa comunión continua e íntima con Dios, para que también podamos recibir la lluvia tardía en el caso que estemos en pie y vivos cuando esto suceda, que lo más probable es que así sea, ¿cierto? Por lo menos en cuanto a la expectativa de vida. Así que debemos pedir el Espíritu Santo. Y otra forma en que lo dice está en este salmo tan bonito, ¿cierto? El Salmo 51, cuando David confiesa su pecado, se arrepiente después de haber cometido asesinato y adulterio, dice, no me eches de delante de ti, en esta oración de David, del Salmo 51, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces aquí David lo dice de dos formas. No quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, mantén en mí o devuélveme el, el Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Y también lo dice, espíritu noble me sustente. Ese espíritu noble puede referirse al Espíritu Santo. Y yo diría que a eso se refiere. Entonces, también lo está pidiendo. Entonces podemos imitar este primer motivo bíblico en nuestras oraciones, con toda seguridad, pedir el Espíritu Santo. Y eso podemos hacerlo en cada oración, porque el Espíritu Santo es un requisito para ir al cielo. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede, eh, en el fondo, alcanzar el reino de los cielos. Si no nacer de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Bueno, otro motivo por el cual orar es para confesar pecados. En Primera de Juan 1:9, y esto yo creo que todos lo sabemos, pero no está tal vez de más ver la justificación bíblica. En Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados. ¿Qué sucede si lo hacemos? Bueno, no está pidiendo Dios que lo hagamos. Dice que Él va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. Y recordemos la promesa que está en Mateo 5, versículo 8, que es parte del Sermón del Monte. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y acá dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. En este tiempo se nos insta a hacer un autoanálisis, escudriñar nuestros corazones y permitir que Dios lo haga, de tal modo que no quede ningún pecado sin confesar ni abandonar, para estar preparados para el gran día de Dios. En en este Yom Kippur eh, estamos viviendo, ¿no es cierto?, real. Arrepentirnos y confesar nuestros pecados. En, en la matutina recibiréis poder del 28 de marzo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso aparece en la Biblia. Justificar quiere decir perdonar. Al ser purgado de las obras muertas, el corazón queda en condiciones de recibir todas las bendiciones. Fíjense. eh, cuando somos
perdonados o justificados, somos perdonados. Y en ese momento tenemos paz para con Dios. Y dice además que el corazón queda en condiciones de recibir todas las bendiciones. Así que esto es indispensable. Es indispensable ser justificados, es indispensable confesar nuestros pecados, porque esto nos habilita para ser un recipiente que pueda recibir todo lo que Dios quiere darnos. Así que esto es algo esencial, ¿cierto? Son pedidos esenciales. Bueno, otro motivo bíblico para, para orar es por sabiduría. Y este versículo yo creo que muchos lo hemos escuchado, lo sabemos. Está en Santiago 1:5 y dice, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, s- cualquiera que tenga falta de sabiduría, yo diría que todos, ¿no es cierto? En mayor o menor grado tal vez podrá ser, se nos insta a pedirla a Dios y la promesa es que Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Así que aquí hay un pedido que Dios se compromete a responder por sabiduría. Sabiduría para orientar mi vida, para tomar alguna decisión, sabiduría para a lo mejor enfrentar algún problema, para, eh, para relacionarme con alguna persona, con la familia, en el trabajo, la iglesia. Pedir por sabiduría. Bueno, en Segunda de Crónicas 7:14 hay un versículo muy conocido y muy lindo que dice, y lo conocen seguramente todos ustedes o la mayoría, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces acá, si deseamos que Dios perdone nuestros pecados, que Dios sane nuestra tierra, la tierra es el entorno, es todo lo que nos rodea, es el lugar donde vivimos, eh, nuestro ambiente. Bueno, esto se entiende como también como pedir por una conversión, porque dice, y se convierten de sus malos caminos. Bueno, entonces orar por estos motivos, por el perdón de pecados, porque Dios sane la tierra y para convertirnos de nuestros malos caminos, porque la conversión nosotros la podemos pedir, la podemos desear y podemos intentar andar en ella, pero no vamos a poder por nuestros propios medios, ¿cierto? Es necesario pedirla. Así que por esta conversión, porque nuestra tierra sea sanada, nuestro entorno para que mejore, para que vivamos en una realidad distinta, también podemos orar. Bueno, para quienes se han incorporado recientemente, estamos revisando una lista de versículos bíblicos
por los cuales la misma Escritura nos aconseja orar. Ya vimos que podemos orar por el Espíritu Santo, por el perdón de los pecados, por sabiduría, por nuestra conversión. Y en Lucas 21:36, Jesús nos dio otro motivo para orar. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21 muestra las señales y los acontecimientos que sucederán en el tiempo final. Dice que las potestades de los cielos serán conmovidas, por ejemplo. Dice eh, que habrá terror en la tierra a causa del bramido del mar y de las olas, por ejemplo. ¿Y qué se nos indica en ese capítulo? Que velad y orad, ¿no es cierto? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. O sea, tenemos que orar antes, y dice en todo tiempo, para que gracias a esas oraciones y la gracia de Dios, seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas que van a causar muerte, destrucción, que a lo mejor no van a permitir que estemos en pie, vivos por lo menos, eh, sin haber pasado por la muerte, delante del Hijo del Hombre. Entonces, orar para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. También debiera ser esa nuestra oración. Bueno, si estamos en angustia, hay una promesa en varias partes de la Escritura, y acá está en Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Esta angustia puede venir por motivos individuales, eh, en cualquier momento, ¿cierto? A lo mejor ya la hemos padecido o la estamos padeciendo, o puede que la padezcamos dentro de pronto sin saberlo, o puede esta angustia venir por motivos de la fe, en forma contra el remanente. Bueno, cualquiera que sea el caso, se nos insta a invocar a Dios en ese momento y Él nos promete librarnos. Cuando venga el tiempo de angustia previo, cuando venga persecución, la última persecución sobre la tierra, que va a venir sobre el pueblo de Dios y va a ser más intensa que las anteriores, seguramente con más tecnología, vamos a estar en angustia. Sin contar, a lo mejor, que vamos a estar con necesidades alimenticias, de cansancio, de demora. Bueno, en esas circunstancias o en cualquiera que nos angustie, la promesa es, si lo invocamos a Dios, Él nos va a librar. Y en el tiempo de angustia previo y en el gran tiempo de angustia que viene después del cielo el tiempo de gracia, Dios ha prometido manifestarse en forma sobrenatural. No podemos colocar límites a lo que le pidamos a Dios bajo una circunstancia de angustia, ni otra circunstancia, ¿cierto? Tampoco. Pero en esta circunstancia que estamos hablando, no. Otro motivo de oración, se fijan que hay harto por lo cual orar. Ya nuestra oración no puede ser corta si incluimos todos estos, por lo menos eh, aquellos motivos que nos atañen en el día a día. Por ejemplo, para no caer en tentación.
Jesús mismo, en la oración modelo del Padre Nuestro, agregó, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y en Mateo 26:41 lo dice de la siguiente manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que debemos orar para no caer en tentación. Pedro, estas palabras de Jesús vienen del Getsemaní, la noche en que fue entregado, y Pedro y los otros discípulos no estaban cargados sus ojos de sueño y no siguieron este consejo de Jesús, no oraron, pensaban que con su voluntad era suficiente, con su humanidad era suficiente, y así fue como Pedro negó esa misma noche a Jesús 3 veces. Cayó en tentación. ¿Qué le faltó? Orar. Y Jesús le estaba diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero no es suficiente porque la carne es débil. Bueno, eso mismo se nos dice a nosotros, sobre todo en este tiempo en que el llamamiento es a, como en todos los tiempos, ¿cierto? Pero más aún ahora, a abandonar los pecados para que nuestro carácter sea santificado. En Lucas 22:40 aparece el mismo episodio. Jesús dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. O sea, a pesar del gran sueño que tenían, a pesar de que era eh, hora de dormir, pero antes que eso, la prioridad era orar. Que también eso nos sirva de aliciente y de ejemplo. Bueno, otro motivo para orar es cuando estamos afligidos. Tal vez la aflicción es parecida a la angustia, pero mm, tal vez abarca grados menores también que la angustia, porque alguien podría decir, bueno, estoy afligido, pero así angustiado no estoy. Pero bueno, si uno está afligido, Santiago 5:13 dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Así que el solo hecho de tener nuestro ánimo menoscabado, o el hecho de no estar gozoso, por ejemplo, también es un motivo de oración, porque el llamamiento de Dios es estar siempre gozosos. Bueno, pues si estamos afligidos, dice, el consejo es haga oración. En Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Bueno, estas son palabras del apóstol Pablo. Tenía una, estaba cumpliendo una gran misión, con grandes responsabilidades, con mucho trabajo a su cargo, y, y el mismo apóstol Pablo pide que oremos por él. Así también podemos tal vez identificar eh, a algún ministerio, alguna persona que pueda estar eh, entregando gran parte de su tiempo y de su vida y arriesgándola tal vez, y podemos orar por ella. O a lo mejor es una persona que tiene gran influencia y también hay que orar por esas personas. Bueno, en Mateo 2, primera de Timoteo, perdón, capítulo 2, versículos 1 al 3, se nos insta a orar por nuestras autoridades. No siempre lo hacemos, eh, y en ese tiempo las autoridades incluían, ¿cierto?, a personas que perseguían a los cristianos. Sin embargo, las palabras bíblicas dicen, exhorto ante todo
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Fíjense que el pueblo tiene un poco de responsabilidad, de acuerdo a este versículo, cuando no hay paz social, porque acá dice que nos insta a orar por los reyes, que alguien podría decir por las autoridades, por los presidentes, mm, sí, legisladores, todas las autoridades, ¿cierto? Porque, ¿para qué dice acá? Para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Entonces yo acá recuerdo ahora, por lo menos en Chile, eh, el año 2019 hubo una crisis social, mm, a mi entender, ¿no es cierto?, algo planificado, etcétera, pero acá dice que en cierta medida tal vez fue porque el pueblo de Dios no oró. Que acá dice que cuando uno ora por esto, el resultado es vivir quieta y reposadamente. Y así en muchos otros países, ¿cierto? Han sucedido cosas similares en Perú, en Colombia, en Ecuador, está sucediendo en Haití y próximamente va a suceder en muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, ¿cierto? Y también en nuestros países se va a repetir, así que eh, podemos incluir esto en nuestras oraciones para que tal vez Dios pueda aplazar un poco esto en nuestras naciones. Bueno, y acá, queriendo este pasaje de Mateo, que nos da todavía una gran amplitud para orar por nuestras necesidades. Es muy conocido, Mateo 7, del versículo 7 al 11. Bueno, acá la versión dice, pidan y se les dará. En otras dice, pedid y se os dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Bueno, acá de alguna forma nos está diciendo que hay que pedir cosas buenas, porque esas son las cosas que Dios está dispuesto a dar. Así que aquí es muy amplio. Pedid y se os dará. O sea, acá es un llamado a practicar la oración en forma abierta, sin límite, que Dios amplíe nuestro territorio, ¿cierto? Como lo hizo alguna persona en el Antiguo Testamento, está registrado. Eh, pedir, no limitarse en pedir. A veces uno se limita, pero Dios está dispuesto a darnos a lo mejor mucho más si somos más ambiciosos en el buen sentido de la palabra. Así que aquella cosa que sea buena, pidámosela a Dios, ¿no? Pero antes, recordemos pedir por el perdón de nuestras faltas, para ser justificados, porque eso nos habilita para recibir todas las otras bendiciones, como ya lo leímos al inicio. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que si estamos afanados, oremos delante de Dios. ¿Hasta qué punto?
hasta que la paz de Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, por lo menos. Así que si estamos afanosos, orar también. No es el estado en que Dios quiere que estemos y Dios no lo justifica, porque en realidad eh, no proviene de la fe. Otro motivo para orar es para conocer a Dios. En Jeremías 29, 12 y 13 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé, y me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. O sea, si queremos encontrar a Dios, tenemos que invocarlo, tenemos que suplicarle. Si lo buscamos de esta manera, lo encontraremos. En otras palabras, en otras partes de la Biblia dice, buscad y hallaréis. En otras dice, buscadme y viviréis. O sea, en buscar a Dios, acá dice a través de la oración, invocándolo, hay una promesa de encontrarlo. Ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. ¿Con qué actitud entonces debemos orar? De todo corazón. Al inicio ya vimos el consejo que decía orar con necesidad. Con necesidad, y se me olvidó el otro, a ver, déjenme buscarlo porque era importante. Dice, un profundo sentido de la necesidad y un gran deseo de recibir lo que pedimos. Con gran necesidad y con el deseo de recibir lo que pedimos. Ese debe ser la actitud para orar. Bueno, otro motivo para orar está en Marcos 1:35, un versículo muy lindo. Dice, muy de madrugada, o sea, tal vez más de madrugada que esta reunión, por lo menos aquí en Chile. En otros países es muy de madrugada. En Perú es 1 hora menos, en México son 2 horas menos. Así que para ellos es muy de madrugada. Pero bueno, a estas horas, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. En la Biblia nos dice que Jesús es nuestro ejemplo. Y si él oraba muy de madrugada, antes de que, cuando estaba aún muy oscuro, incluso en un lugar solitario, en la naturaleza, Dios nos ha dado ese ejemplo para que nosotros también oremos, siendo aún muy oscuro, a solas, y si alguien tiene la posibilidad de hacerlo en la naturaleza, mejor aún. Bueno, la verdad es que voy a llegar hasta acá nomás. Hay otros motivos más, pero hay un consejo inspirado que dice que después de los primeros 30 minutos, lo que uno habla borra lo que uno dijo inicialmente. O sea, en vez de tener un efecto como de potenciar lo que uno dijo, tiene un efecto de eliminarlo. Así que no quisiera que suceda eso con nosotros. Más adelante podemos a lo mejor considerar estos otros motivos. De ahí ustedes pueden verlo. Otros motivos para orar bíblicos es para ser socorridos, para hallar socorro. Otro motivo es por quienes nos calumnian y maldicen. Otro motivo, velar en oración porque el fin está cerca. Otro motivo, orar por quienes nos persiguen.
por nuestros enemigos, por la salvación de otras personas, para liberarse del yo, importantes motivos, para predicar el Evangelio, bueno, y hay muchos motivos más, ¿cierto? Esto es una lista inconclusa. Bueno, y justamente los invito a orar para terminar con esta primera parte. Oremos. Padre nuestro, Señor, te agradecemos por dejar eh, el camino tan claro por el cual debemos transitar, por el cual nuestra vida cristiana y devocional y nuestra vida en general puede recorrer su camino de manera exitosa, Señor, mm, de manera, digamos, de acuerdo a tu voluntad, Señor, lo cual también es lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Padre, a orar en forma efectiva y por los motivos correctos y con la eficiencia, con la necesidad, con la disposición, la frecuencia, Señor, y en los momentos adecuados. Ayúdanos, Señor, a mejorar nuestra rutina de oración y, y que cada respiración sea una oración. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, si alguien quisiera hacer algún comentario, por favor, eh, voy a abrir su micrófono o levantar la manito para compartir alguna otra idea, tal vez. O algún pedido de oración, también es el momento que dejamos para ello. Hermano, ¿Sí, hermana Mirza? muy buenos días, bendiciones para todos. Buenos Quiero días. hacer una pequeña consulta, mi hermano. Mire, yo tengo el hábito, vivo sola Ujú, y tengo el hábito generalmente de conversar con Jesús en ujú, mis actividades diarias. O sea, termino una cosa, ujú, es como si estuviera con un amigo cerca o una amiga. Y le digo, Señor, terminamos esto, vayamos a hacer esto otro. Gracias, Señor, que termine esto. Gracias por ayudarme. Gracias por estar conmigo. O sea, es casi una rutina del día. ujú. No sé si eso entra en el plan de la oración, si está bien o está fuera de la reverencia, de la solemnidad. Bueno, hay un consejo bíblico justamente que dice orad sin cesar. Ujú. O sea que desde el punto de vista de orar en cada momento es bíblico. Orad en todo tiempo, dice otro consejo. Eh, Así que, y la pluma inspirada nos dice que cada respiración sea una oración. Así que orar continuamente es un consejo de Dios. Eh, claro, uno tiene que procurar siempre en sus oraciones que sean solemnes, ¿cierto? Que tengamos la noción de que estamos delante del trono de Dios. Eh, Siempre tratar de buscar, ¿no es cierto?, eh, el ubicarnos, ¿cierto?, delante de Dios, pero yo diría que sí, que es lo que Dios quiere, hermana. Que uno esté constantemente buscando a Dios como un amigo, eso dice el camino a Cristo. Sí, Eh, claro, a lo mejor ahí uno puede, yo no logro llegar a eso, a mí se me olvida orar en cada momento, y es un desafío que tengo pendiente. Tal vez uno siempre, el Espíritu Santo le va revelando cómo ir mejorando. Si uno ya alcanzó, ¿no es cierto?, el orar en todo momento, bueno, seguramente el Espíritu Santo nos va a ir revelando, tal vez mejorando los motivos, si se pueden mejorar, o la solemnidad, la profundidad de la oración. Esas cosas tal vez uno tenga ahí, tenga que a lo mejor pueda hacer mejora. A mi sí, entender, no sé sí. si a lo mejor otra persona puede complementar la respuesta.
Amén. Sí, porque temía yo que pueda decaer en una vanidad o en alguna frivolidad de sentirme que lo estoy haciendo correcto, pero sí voy a tener en cuanto a la solemnidad, debe ser todavía como más, eh, bueno, siempre pensar, yo pienso tengo el pensamiento de Elías, de Jehová cuya presencia estoy, ¿no es cierto? Que Él me ve, me escucha en todo momento. Amén. Sí, justamente ahí alguien copió, complementando la idea en el chat, dice, caminó Enoc con Dios. Y ese versículo dice, y se lo llevó Dios. O sea, Enoc estaba todo el tiempo con Dios. Y también hacía, sí, como estaba orando seguramente en todo tiempo, pero también Enoc tenía momentos, lo que habría que hacer seguramente, hermana, es, además de sus momentos, tener momentos especiales de oración. O sea, no Amén. dejar de, porque uno a lo mejor esté orando todo el tiempo, yo creo que usted no lo hace, no dejar momentos especiales para orar, en forma ya, no haciendo otras actividades, sino que en forma calmada, en un lugar tranquilo, como dice Jesús, si es en un cuarto, cerrada la puerta, si es necesario, ¿cierto? Si uno está con más personas o hay ruido. Y en tu aposento ora en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En Salmos nos dice, de tarde, de mañana y al mediodía oraré a ti. ¿Mm? O sea, hay momentos especiales para orar, así como Jesús se iba haciendo muy temprano, siendo aún muy oscuro, a un lugar desierto y allí oraba. Debemos complementar esa oración en la actividad con la oración en la inactividad, por así decirlo. Pero Amén. yo, hermana, yo veo que es una cosa que Dios quiere que uno esté todo el tiempo Zona. en Amén. comunión con Dios, de esa manera. Amén. Gracias, hermano. Ujú, Bendiciones. Yo pienso lo mismo que la señora hermano Waldo. ujú, Eh, a veces uno necesita de la oración, ¿no? Eh, a mí me pasa, no sé si llevo tantos años, pero yo oro en la mañana, al mediodía y en la noche, pero cuando estoy haciendo mis cosas, por ejemplo, es como una necesidad que uno tiene de hablar con el Señor. ujú. Y no lo hace por así, sino que porque le nace. Y yo creo que es el Santo Espíritu el que a uno la insta a orar al Señor en el momento que a veces a mí, por ejemplo, lloro, no es de emoción, sino porque lo siento que debo orar y que debo estar con el Señor, porque a veces me siento angustiada y cuando estoy eso recurro a mi Dios, a donde quiera que yo esté. Yo creo que eso es lo que uno siente, lo que el corazón de uno siente de estar unida a nuestro Dios. Y bueno, y a la vez ese es mi pequeño aporte. Necesito oración por un hermano que está pidiendo hace mucho tiempo por trabajo, él es extranjero, es un hermano que está acá y ya sus divisas se le están acabando y necesita de un trabajo. Así que me pide por favor que estuviéramos orando, se llama Ángel, el Ángel, hermano, el hermano Ángel. Y también por mi hijo, que realmente no hay caso. Y por el proyecto mío que estoy, porque estoy ya con hermanos de corredor de propiedades, así que estoy en eso, estoy en la venta de mi hogar acá para poder irme. Y que el Señor yo se lo he dejado todo a mi Dios, a Él que Él me guíe, así como me ha guiado hasta ahora, hasta esta hora. He tenido problemas, estoy teniendo problemas porque a mi hijo no le gustó la idea que yo me metiera a vender la casa y de repente los primeros días me lo hizo imposible. Pero a debido de eso estoy con un problema en mi cara que como que de repente me tirita toda la cara y se me achica mi párpado del ojo. Y tengo un poco de susto porque puede ser una parálisis facial que me quiere dar ha debido de los problemas, porque yo siempre me los guardo, no los saco, entonces eso me está perjudicando un poquito mi salud. Y espero que
que el Señor haga su obra a través de su Santo Espíritu para que mi hijo se calme. Pero encuentro que ha sido un poco difícil esto, porque él no pensó que yo iba a tomar una decisión ya drástica. Así que eso, hermano Waldo, necesito la oración de todos mis hermanos, por favor. Ya, hermana, sin duda, vamos a hacer esos pedidos y que Dios pueda dirigir todo y también por su hijo. Eh, Ingrid tiene la mano levantada. Sí, mire, mi hermana es profesora de educación básica y ella cuando estudió para ser profesora dijo, yo quiero estudiar para irme al campo. Ujú. Y ella siempre o sea, es profesora de campo, pero se encuentra con cosas que están, no sé, por ejemplo, maltrato. Aquí estuvo hace muchos años en el estado, y a un niñito le vio que lo golpeaban y Ujú. denunció eso y, y finalmente la terminaron de echar a ella, porque aquí pesan mucho los apoderados. Y ahora, bueno, han pasado los años y ella se ha encontrado con diferentes situaciones donde ella hace denuncias, donde ella es muy transparente, muy como, a ver, cómo le dijera yo, a, a lo, a lo bueno es bueno y lo malo es malo. Así. Entonces ahora está en una escuela que también hacia el campo, tiene 2 alumnos, es muy bien pagado su labor porque, bueno, ellos son directores, son todos.